La vejez a veces viene envuelta en silencio, vecinos que se vuelven ecos, rutinas que amortiguan el dolor y una sensación de que el mundo ya no exige nada de uno. Esa calma aparentemente se rompe con una llamada en plena noche, una anciana aterrada, recuerdos que nos apagan y la certeza de que alguien del pasado ha vuelto. Lo que pudiera ser el desencadenante de un último acto solitario para un ex detective se convierte en la rendija por la cual vuelve a colarse a lo impensable. El tono de la novela mezcla el thriller clásico con una gravedad moral. Katzenbach no necesita efectos sensacionalistas, prefiere la presión sostenida, el mal insinuado que se filtra por las grietas de la vida cotidiana. El resultado es una lectura que se siente a la vez íntima y de gran alcance, un caso policial que se transforma en una liturgia de memoria y justicia. Esto es La Sombra. Simon Winter es un detective retirado de la policía, que vive sus últimos años en soledad rutinaria. Su vida ha perdido rumbo y sentido, marcada por la vejez, el cansancio y un silencio depresivo. Pero una noche, cuando ha decidido poner fin a todo, una llamada a su puerta cambia su destino. Su vecina Sophie Millister, una anciana sobreviviente del Holocausto, irrumpe aterrorizada diciendo que alguien la ha estado siguiendo, un hombre al que llaman La Sombra. Sus miedos provienen de un pasado real, de un horror que muchos prefieren olvidar. Winter intenta tranquilizarla, pero a la mañana siguiente la mujer aparece muerta, en circunstancias que desconciertan incluso a la policía. Simon Winter pronto se verá envuelto en una investigación que lo llevará a revivir las pesadillas de otros tiempos. La Sombra no es una figura simbólica, sino un asesino real, un antiguo criminal nazi que ha vivido décadas bajo una identidad falsa, eliminando sin piedad a todo aquel que podría reconocerlo. A medida que el cerco se estrecha, Winter comprenderá que esta no es solo una investigación policial, sino también un enfrentamiento con la historia misma. La Sombra explora lo que ocurre cuando los fantasmas del pasado se niegan a morir, y cuando el tiempo, en lugar de apagar el miedo, solo lo hace más profundo. La Sombra fue publicada en 1995 y pertenece al periodo más sólido de la carrera de John Katzenbach, cuando el autor ya había demostrado su dominio del thriller psicológico con novelas como El Juicio Final y Al Calor del Verano, pero todavía antes de su éxito masivo con El Psicoanalista. En este punto de su trayectoria, Katzenbach no solo busca entretener, quería crear historias con un peso moral, donde los personajes se movieran entre la culpa, la memoria y la necesidad de redención. El libro se adentra en un terreno híbrido, mezcla el thriller policial contemporáneo con drama histórico, anclando su relato en las cicatrices del Holocausto, en la persistencia del mal a través de las décadas. Dentro de la obra de Katzenbach, La Sombra ocupa un lugar especial. Aunque no alcanzó la fama comercial de sus títulos más conocidos, es considerada una de sus novelas más complejas y emotivas, porque trasciende la típica cacería de un asesino para indagar en la memoria de los sobrevivientes, y en la pregunta sobre si la justicia puede realmente alcanzarse cuando el tiempo ha borrado las huellas del crimen. El autor retoma aquí su obsesión por los personajes fracturados, por la tensión entre la moral y la violencia, y por la figura del mal que no desaparece. En La Sombra, esa maldad se manifiesta de forma más humana, y por lo tanto, más inquietante. No como un monstruo sobrenatural, sino como alguien real, tangible, capaz de ocultarse a plena luz del día. Cuando John Katzenbach publicó La Sombra en 1995, ya se había ganado un nombre en el género de thriller psicológico y judicial. Hijo del ex fiscal general de Estados Unidos, Nicholas Katzenbach, su vida estuvo rodeada desde temprano por temas de justicia, ética y poder, lo que inevitablemente premió su literatura. Antes de dedicarse por completo a escribir, trabajó como periodista judicial, cubriendo juicios y crímenes reales, lo que moldeó su estilo, una mezcla entre detalle forense de la investigación y la tensión moral de los dilemas humanos. Durante los años 90, Katzenbach se distanció del thriller puramente comercial, para explorar territorios más oscuros y reflexivos. La Sombra se sitúa precisamente en esa transición. No busca solo atrapar al lector con un asesino, sino confrontarlo con las heridas históricas de la humanidad que no ha cerrado. A diferencia del Psicoanalista o La Historia del Loco, donde el mal se manifiesta en mentes retorcidas y laberintos psicológicos, aquí el autor lo sitúa en un contexto real y colectivo, el del Holocausto y sus consecuencias décadas después. Katzenbach siempre ha mostrado una fascinación por los personajes quebrados, y en La Sombra lleva esa obsesión al extremo. Simon Winter no es el típico héroe de thriller, es un hombre al borde del suicidio, agotado por la vida y marcado por la culpa de no haber hecho lo suficiente. Frente a él, coloca a Sophie Millister, una víctima que ha sobrevivido al infierno, solo para descubrir que los monstruos pueden volver. Ambos presentan polos distintos de la misma herida, la incapacidad de escapar del pasado. En ese sentido, La Sombra puede leerse también como una novela sobre la memoria y la responsabilidad moral. Katzenbach se aleja del espectáculo y se aproxima al testimonio, construyendo un relato donde la cacería de un asesino
se convierte en una búsqueda de justicia para los olvidados. Esa mezcla de rigor periodístico, compasión humana y precisión narrativa hace de esta obra una de las más maduras y subestimadas del autor. A diferencia de sus obras posteriores, donde el ritmo se apoya en giros rápidos y diálogos constantes, aquí el autor opta por un tono más melancólico y pausado, acorde con la edad y el estado emocional del protagonista. Simon Winter no es un detective joven y dinámico, es un hombre cansado, que observa más de lo que actúa, y esa introspección refleja el ritmo de la narración. Katzenbach nos sumerge en la cabeza de un hombre que carga con décadas de experiencia y culpa, lo que convierte cada pensamiento en una sombra más dentro de la historia. En términos de estilo, La Sombra es una novela más madura y literaria que otros thrillers de Katzenbach. Se nota el oficio periodístico del autor en la precisión de los datos, pero también su sensibilidad humanista en la forma en que observa a sus personajes, no como piezas de un rompecabezas narrativo, sino como almas heridas que buscan redención. El resultado es un texto que se lee como un thriller con alma de novela de carácter, donde la atención no depende solo de quién es el asesino, sino de cómo cada personaje enfrenta su propio pasado. En manos de otro autor, La Sombra podría haber sido un simple caso policial. En manos de Katzenbach, se convirtió en una meditación sobre la culpa, la memoria y el peso moral. Una de las mayores virtudes del libro es la profundidad psicológica de sus personajes. Katzenbach no solo los usa como simples instrumentos de la trama, sino como reflejos de distintas formas de carga moral. Cada uno de ellos lleva una herida, un pasado, una culpa, un miedo que lo define. Y es precisamente esa humanidad lo que hace que la historia funcione más allá del suspenso. Cada uno de estos personajes vive con un propósito, la imposibilidad de escapar del pasado. Juntos conforman una historia donde todos, en algún nivel, son víctimas y perseguidores. Y eso es lo que vuelve a La Sombra una obra tan humana e inquietante a la vez. El villano de esta historia no es solo un asesino, es la encarnación del pasado que se niega a morir. La Sombra no tiene un nombre propio durante gran parte de la novela. Su identidad es un misterio que se revela lentamente, pero su presencia se siente desde las primeras páginas, como una fuerza que vigila, acecha y se infiltra en los rincones más cotidianos. A nivel simbólico, La Sombra representa la memoria del mal colectivo, aquello que la sociedad prefiere olvidar. Es la personificación del miedo a descubrir que los verdugos pueden seguir viviendo entre nosotros, envejeciendo, riendo, respirando el mismo aire. Katzenbach evita los clichés del villano histórico. Su maldad es silenciosa, su presencia apenas perceptible, pero su efecto devastador. Este libro no es un thriller para quien busca adrenalina inmediata o giros de guiones vertiginosos. Es una historia para quienes disfrutan del suspenso que se cocina a fuego lento, el silencio tenso que procede a la verdad y de los personajes que cargan con su propio infierno interior. Este libro está hecho para los lectores que valoran la profundidad psicológica tanto como la trama. Ofrece más que un caso por resolver, entrega un estudio sobre la culpa, el trauma y la persistencia del mal. Por último, es un libro que resonará con quienes sienten interés por la historia reciente y las secuelas del Holocausto. No utiliza ese contexto como simple decoración narrativa, sino como una reflexión sobre la responsabilidad colectiva de no olvidar. En resumen, La Sombra es para los lectores que aprecian el thriller con conciencia, el misterio que no se resuelve, sino que deja cicatrices. Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería que dejen su me gusta y comenten qué tal les pareció el libro. Ya estamos de lleno con la semana de Halloween, así que esperen video nuevo mañana. Así que sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo.